Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo unas configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego y gameplay de este videojuego Dead Space con el televisor 4K QD OLED S95B de Samsung. Lo primero entonces que debes hacer es asegurarte de que los cuidados de este panel OLED están activados. Vas acá a general y privacidad, bajas hasta donde dice cuidado del panel, estás muy atento de que este parámetro cambio de píxel esté activado. Lo que hace, como puedes percibir, es que al activarlo el televisor automáticamente, cuando detecta que hay alguna imagen estática o aún si no la hubiera, hace que la pantalla o la imagen se mueva hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda o en diagonal, digamos que un poco para que no haya riesgo, o por lo menos para que no haya tanto riesgo de retención de imagen. Aunque, como ya mencioné en la review que hice de este Smart TV, este televisor es más propenso a ese riesgo de retención de imagen y quemado de píxeles en comparación, por ejemplo, al OLED Evo C2, aunque se daría en condiciones muy extremas. Pero de todas formas, asegúrate de que esta función esté activada. También la función ajustar el logotipo, dejarlo en bajo para que precisamente cuando haya logotipos o imágenes estáticas, esa cantidad de brillo que reciben esas imágenes no sea la más alta, también para evitar la retención de imagen. Y esta función de actualización de píxeles la puedes llevar a cabo cada 4 o 6 horas aproximadamente de uso para que haya un refresco de píxeles, por así decirlo, y evitar aún más el riesgo de retención de imagen. Ahora lo que vas a hacer es, en este caso, entrar a la Game Bar y he decidido escoger el modo de imagen FPS o para videojuegos de disparo de primera persona. Vas acá a configuración del modo juego, simplemente el ecualizador de negros lo dejas en 0 y trazado de tonos HDR dejas el HDR juego activado. Y el HDR10 más para gaming simplemente lo puedes dejar en básico, realmente no hace diferencia dejarlo en básico o en avanzado porque este videojuego no es compatible con HDR10 más sino con HDR10. Y acá en configuraciones de imagen simplemente brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 25, tinte VR en 0, el mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar y acá muy importante balance de blancos, punto 2, ganancia de rojo en menos 10, balance de rojos en menos 5 y resto de parámetros en 0. Porque estos parámetros los decrecí, pues bien, porque este televisor tiene un leve problema en algunos videojuegos y es que los colores rojos tienden a lucir excesivamente saturados. Tal vez en este videojuego no se perciba tanto, pero por ejemplo en el GR5, en la escena que siempre suelo mostrar en las comparativas, a veces en algunas partes luce increíblemente rojo, pero demasiado saturado, por lo cual es conveniente bajar estos valores como muestro: ganancia de rojo menos 10, balance de rojo menos 5. Gamma ST.2084 lo subes hasta 2, detalle de la sombra en 2, configuración de espacio de color en normal, brillo máximo en alto. Bueno, por supuesto en este caso este gameplay lo hago con la consola Xbox Series X. Lo otro que debes hacer, que pues deberías ya haberlo hecho, pero si no, simplemente te vas al menú de la consola, configuración, opciones de pantalla y televisión y simplemente la tasa de actualización la cambias a 120 Hz, la resolución 4K y te aseguras que la frecuencia de actualización variable esté activada. Por cierto, esa tonalidad rojiza que ves en este menú es simplemente un efecto de la cámara que sucede con algunas imágenes o algunas escenas. Y aquí puedes percibir que este televisor simplemente con lo único que no es compatible es con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, porque ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con esa tecnología de alto rango dinámico. Retornamos entonces al videojuego.
Por cierto, algo que me gusta de este televisor OLED en particular es que, a diferencia de otros televisores OLED, por ejemplo del OLED Evo de LG o de pantallas LCD LED, es que, por ejemplo, estas partes que lucen con sombra, no se nota tanto reflejo de lo que hay en pantalla. De hecho, pues mi reflejo no se nota, yo estoy enfrente del televisor. Es muy difícil, yo sí que puedo notar algo muy leve, pero es casi imperceptible y para nada molesto, lo cual puede ser excelente para cuando quieras jugar este tipo de videojuegos con las luces encendidas porque te da miedo, porque simplemente así lo quieres. Pero voy a proceder a apagar las luces para que la experiencia sea mejor y más terrorífica, porque este videojuego pues precisamente es de terror. Y si quieres una experiencia todavía más terrorífica, pues simplemente puedes decrecer un poco más los valores de brillo, de gama y de detalle de la sombra. Por cierto, este televisor no tiene problemas de Black Rush. Vamos primero a matar a este. Fue un suscriptor quien me dijo que la manera más fácil de matarlos es precisamente apuntándole a las extremidades. Lo digo porque sufrí muchísimo en los primeros gameplays de este videojuego porque no sabía eso. Esta fue la parte, bueno, creo que lo que hay que hacer ahora es la energía a este punto. Vamos por acá. Tampoco sabía que estas cajas me daban cosas, munición, también para mejorar pues la salud. Vamos para abajo. Por cierto, la review que hice de este Smart TV, sí debo decir que, bueno, tal vez fue un poco duro porque me basé mucho en la review que hicieron en el ratings.com en cuanto a ese test de longevidad, que sí que mostró ser más propenso a lo que se conoce como retención de imagen. Es un hecho, se dice que con el último firmware lo que hicieron fue decrecer ese riesgo en ese televisor a costa de decrecer un poco la cantidad de brillo aparentemente. Y bueno, es eso, realmente el riesgo de retención de imagen está bajo condiciones muy extremas y precisamente ese fue el test que llevaron a cabo en ratings.com. Se espera que sea menos propenso a ese riesgo. Lo mismo se espera, por ejemplo, del S95C de este año. Recuerden que este que están viendo en pantalla, este que estás viendo en pantalla es el S95B del 2022, del año pasado. Bueno, ahora aquí creo que entonces lo que hay que hacer es, a ver, ok, se fue quité la energía. A ver qué pasa si lo vuelvo a activar, vuelve la energía. O cómo es que es. No entiendo. A ver, está lo rojo, el ascensor de arriba, la puerta de arriba estaba roja. Me imagino que es azul para que tenga energía y tengo un mal presentimiento porque aquí me imagino que deben aparecer. A ver. Ajá.
Pero yo me imagino que no debe ser el único. A ver, esperemos. Ajá. Uy. Muere. Uy, este otro no se venía arrastrando, no había visto que todavía estaba vivo. Muere. Sí, muy bien, forma efectiva. Muchas gracias al suscriptor que me dio ese dato, realmente no los conocía. Esa es la forma más efectiva de matarlos. Pegándole a las extremidades para que caigan, y para ahorrar munición pues simplemente los piso. A ver, yo creería que debería aparecer otro. ¿O será que ya eran nomás estos dos? Bueno, voy a regresar. Me imagino que hay que regresar a esa puerta donde estaba sin energía. Me imagino que ya con lo que hice le he dado energía. A ver, igual tengo que cuidar por acá que no aparezcan más. Ajá, por ahí yo creo que... Pero me voy acá a esta parte donde haya energía porque no veo de dónde vienen. ¡Ay! A ver, sí. Oh, 3, no puede ser. No puede ser que haya muerto de forma tan estúpida. Bueno, es que me acorralaron entre 3. Bueno, este videojuego es muy bueno en ese sentido porque sí que experiencia terrorífica. No sabes de dónde te van a salir esos monstruos. Pero bueno, voy a intentar, a ver. Es que es muy entre desesperante y desalentador que te maten así entre 3 después de haber avanzado tanto. Por lo menos estoy orgulloso de mí mismo, de que ya no muero tan rápido como las primeras veces que jugué este videojuego. Pues bien, repetir esta parte porque no hay de otra. ¿Qué pasó? Le pegué sin querer. Esto es lo que explota. A ver. Sí. No me acordaba que eso era lo que explotaba. Pero sí recuerdo que una de las primeras veces que jugué me pasó que le pegué a uno sin querer y pues exploté yo también junto con ese monstruo. A ver. Y siempre me pasa también que se me olvida recargar y siempre quedo en un momento de tensión y en un momento así de acción y muero por eso, porque tengo muy pocas balas. Pero bueno, ya sé que puedo utilizar estos para matarlos, pero obviamente estando yo alejado porque si no también muero. Bueno, segundo y último intento, tengo que pasar... ¡Ay! Bueno, no me fue tan mal.
Ah, ujú. Bueno, tengo que pues ya pasar esta parte como sea. Ajá. Ajá. Vamos para la parte donde hay energía. Ah, no puede ser que moría así arrinconado. Qué mal. Ya, bueno, hasta aquí realmente este gameplay. Lo que quería era mostrarles la buena experiencia gaming de este televisor con este videojuego. Luego lo intentaré con otro. Tengo que pasar esa parte sí o sí, con otro televisor. Bien, este televisor es muy bueno para gaming si tienen el dinero para comprarlo porque es costoso y les gusta la marca Samsung. Si tienes ese dinero, adelante. Y lo de la retención de imagen y quemado de píxeles ya sabes que es bajo condiciones muy extremas. Tiene buena cantidad de brillo, muy buen rendimiento en escenas oscuras, perfecto, tanto con la luz encendida como apagada. Ya sabes que no se van a notar tantos reflejos de lo que tengas en la habitación, lo cual es genial. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.